Te bendiga el Altísimo desde su santa, majestuosa, gloriosa y poderosa morada. Extienda sus brazos hacia ti, te arrope, te abrace, te dé consuelo, te dé fortaleza, te reanime y derrame sobre ti sobreabundante bendición. Estamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 5. La palabra de Dios dice así: Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Pablo tuvo un gran opositor al interior de la iglesia. Desconozco realmente su nombre. Creo que la tradición cristiana también lo desconoce. Parece que este hombre pretendía usurpar el liderazgo de Pablo al interior de la iglesia. Bueno, esta no era realmente la preocupación de Pablo. Pablo no estaba preocupado porque alguien ocupara dignamente su lugar. No, la preocupación de Pablo realmente es que este personaje estaba causando división y trayendo enseñanzas totalmente contrarias a la doctrina de fe, a la doctrina del Evangelio que él había recibido y que había transmitido. Sí, sabe, quien realmente ha sido escogido por Dios, ha sido llamado por Dios, no tiene la preocupación porque alguien quiera ocupar su lugar. De hecho, Pablo dice, aquellos que quieren ser obispos de la iglesia, le dice, hombre, el que quiere ser obispo, el que desea ser pastor, el que desea un ministerio, buena cosa aspira. Como quien dice, aquí las puertas están abiertas, estamos prestos a formar, a capacitar. Y esto es tan claro que Pablo para nada se molesta porque alguien aspire ocupar una alta dignidad en la iglesia, aún la misma dignidad que él estaba ocupando. ¿Y por qué no le preocupa? Porque conoce el llamado de Dios para su vida. Sabe que el llamado de Dios para su vida es un llamado vocacional. Esto quiere decir que es irrevocable. Y sabe que el lugar que Dios le ha dado en la iglesia y en el corazón de los hermanos, ese lugar le pertenece a él y que nada ni nadie se lo va a quitar. Así de sencillo. Entonces no está preocupado porque hayan surgido nuevos liderazgos al interior de la iglesia. La preocupación mayúscula de Pablo es que algunos hermanos empezaron a difamar a Pablo en cabeza de uno que desconocemos su nombre, eh, desacreditar a Pablo, poner en entredicho las palabras y las enseñanzas de Pablo, el ministerio de Pablo, con el propósito malsano de ocupar el lugar de Pablo, pero al mismo tiempo causando la división y sembrando cizaña y adicionalmente eso, esparciendo
una falsa doctrina. Pero al parecer este tema de una u otra manera ya se había superado, ya se había escalado de tal manera de que ya había sido puesto en evidencia quién era ese cizañoso, ese que estaba llevando esta falsa doctrina de que los muertos no resucitan, poniendo en duda el mensaje del Evangelio que Pablo estaba predicando. Ya había estado de una u otra manera resuelto, ahora quedaba otro problema. El hermano no fue expulsado de la iglesia, ¿sabe? Y eso es importante, ¿no? Bueno, Jesús dijo, es necesario que crezca el trigo y la cizaña juntos. Un día serán desarraigados, pero no es a Pablo ni a la iglesia arrancar la cizaña. Es importante que la iglesia y que el líder discierna, conozca dónde está la cizaña. ¿Cuál es la maleza? ¿Cuáles son las plantas parásitas que han ido creciendo en medio del bosque y que se alimentan de las otras y que lo que quieren es secar, chupar a las otras para rebustecerse ellas? Es importante que la iglesia sepa quién es cizaña, quién está sembrando doctrinas falsas, quién quiere enfermar al pueblo de Dios. Pero será a Dios, al Señor, a quien le toque juzgar directamente a estos que en lugar de ser trigo, vienen a ser cizaña. Sí, bueno, Pablo, como humanos que somos, dijo un predicador, uno de los grandes problemas de la humanidad es el sufrimiento. Sí, ¿por qué? Porque todos de una u otra manera somos afectados por esta situación, por el sufrimiento. Y el único que puede traer solución al sufrimiento en su segunda venida es Cristo. Cuando Cristo venga, el sufrimiento se terminará. Cuando Cristo venga, el sufrimiento se acabará. Dejará de ser. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más emociones negativas en nuestras vidas. Dice Pablo que este hermano junto con el séquito de él le causó tristeza a Pablo. Sí, le causó tristeza. ¿Por qué? Bueno, le decía yo a alguien alguna vez que la frustración es el resultado, la consecuencia de esperar más de lo que se debe de otras personas. Sí. Y yo llamo a esta tristeza de Pablo, la llamo frustración. Porque posiblemente este sea de esos hermanos de los que él perfiló como líderes, de pronto lo vio como alguien que podía estar al frente de la iglesia. Sí, lo vio como alguien que tenía potencial para ser un buen líder. Y esto le causó esta frustración a Pablo, porque al parecer Pablo da la sensación de que Pablo le abrió las puertas a este varón, de que este era uno de los hijos espirituales de Pablo. Por eso la tristeza, la frustración de Pablo, porque esperaba más de este hermano. Sabe, no está mal esperar más de la gente. Bueno, yo personalmente no suelo hacerlo. A una que otra vez lo hago, pero generalmente no suelo hacerlo. Pero cuando alguien espera más de ti, simple y llanamente es porque Dios le ha mostrado tu potencial. Dios le permite a esa persona ver en ti que puedes dar mucho más de lo que realmente estás dando y de lo que tienes. Y te lo voy a decir así. El verdadero líder es un explotador, en el buen sentido de la palabra, del potencial de la gente que le rodea.
Y Pablo se siente triste, fracasado, frustrado con este hermano porque posiblemente de seguro vio potencial en él y quiso explotarlo para ponerlo al servicio de la iglesia. Pero como Pablo lo dice en su primera carta y en unos versículos anteriores a en este capítulo, solamente al parecer estaba pensando en sí mismo. Sí, causó tristeza, causó daño. Aún en la iglesia, dice Pablo, bueno, sin intentar exagerar, utiliza la palabra Pablo. Sí, este hermano estaba sintiendo de una u otra manera el peso de su error, porque al parecer los miembros de la iglesia lo miraban como un bicho raro, lo miraban como un virus, como ese hermano con el que es mejor ni sentarse. Y la verdad es que a veces toca tomar esas actitudes, porque si yo me siento al lado de un hermano que solamente empieza a ver cosas negativas, que solamente empieza a notar lo malo en la iglesia y que no hay virtudes en nadie, pues este hermano me va a hacer gravoso, este hermano me va a causar daño, este hermano me va a herir, este hermano me va a causar tristeza. Entonces a veces es como mejor mantenerse al margen de ese tipo de personas, pero resulta que en este caso la iglesia le estaba haciendo sentir el rigor de su error, el rigor de su oposición a Pablo y del rigor de haber enseñado una falsa doctrina en la iglesia. Entonces Pablo dice, hombre, ya este hermano es suficiente con que ustedes lo hayan relegado, es suficiente con que ustedes lo miren como un bicho raro. Y Pablo de manera particular le dice a la iglesia, se equivocó el hermano. Sí, lo que hizo fue grave, realmente fue grave. Pero esta no es la iglesia del odio. Esta no es la iglesia del rencor. Esta no es la iglesia de las retaliaciones, de la venganza, no. Esta es la iglesia de la misericordia y del amor. Este es el momento donde realmente se le debe mostrar amor a ese hermano, para que vea la grandeza de la iglesia, para que vea la grandeza del evangelio. ¿Sabe? Esto me hace acordar de la majestuosa obra de Jesús del madero de la cruz, quien luego de haber sido azotado, maltratado, de cargar a la cruz a cuestas, de ser clavado en el madero de la cruz, abre su boca y suelta esta prenda maravillosa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, esta palabra es tremenda porque muchos hacen cosas. Óigalo bien. Son conscientes del mal que están infringiendo, pero no conocen la dimensión de esto. Desconocen, ignoran cuán perjudicial es para ellos mismos lo que están haciendo. Sí, y este hermano opositor de Pablo en la iglesia de Corinto, este hermano conductor y enseñador de falsas doctrinas, posiblemente no sabía, no entendía las implicaciones, la responsabilidad y las consecuencias de lo que estaba haciendo. Entonces Pablo dice, es hora de mostrar ese amor. Es hora de que se sepa realmente cuántos han conocido el amor de Dios. Juan dice, Dios es amor. Y la iglesia tiene que ser reflejo del amor de Dios. No es que seamos pendejos, no es que seamos tontos, no es que seamos bobitos, no es que nos hicieron daño y tenemos que seguir allí colocando todo para que nos desbaraten, nos destruyan, nos destrocen. Pero si realmente conocemos el amor de Dios, entonces sabremos amar.
Y este amor nos lleva a hacer algo a lo cual Pablo está invitando a la iglesia. Y es que Pablo le dice, ustedes amen. Parte del conocimiento del amor de Dios siente por nosotros, la capacidad que tenemos nosotros en el amor de Dios de perdonar. Jesús lo enseñó cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar en medio de esta oración maravillosa llamada el Padre Nuestro. Jesús dijo, perdona nuestras deudas, como nosotros tenemos la capacidad de perdonar a nuestros deudores. Este hermano estaba en deuda con la iglesia, ya tenía la vergüenza de haber sido expuesto, de haber sido develado, de haber sido reconocido, de haber sido hallado en su error. Ya cargaba con ese peso. Pablo dice, ese peso es suficiente como castigo para él. El que infringe la ley hay que castigarlo. Pero el castigo le corresponde a Dios. Es Dios quien realmente trae la disciplina sobre esta persona. En la iglesia usamos de disciplina en casos extremos, pero este hombre ya cargaba con su propia vergüenza. Su propia vergüenza era un sufrimiento, era una pena profunda que este hombre cargaba y era insuperable realmente para él. Entonces llegó el momento de abrazar. Llegó el momento de abrazar y, ¿por qué no?, de perdonar. Y dice Pablo, si usted abraza a este hermano, si usted realmente le perdona, esta es la muestra de que usted está obedeciendo a Dios. Sí, por eso lo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Pablo no guardaba rencor. Pablo, ¿sabe por qué Pablo no guardaba rencor? Por lo mismo que Jesús reprendió a Pedro. Pedro, Jesús le estaba diciendo a Pedro, es necesario que yo muera, es necesario que yo vaya a la cruz. Y Pedro le dijo, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? A la cruz no vas a ir, no vas a morir en la cruz. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Pedro no estaba endemoniado. Pedro no estaba poseído por un demonio. Pedro estaba bajo la influencia de un demonio. Y es lo que Pablo de una u otra manera quiere que la iglesia entienda. Hay gente que hace obras malas porque da apertura en su corazón al demonio. No es que este hermano al cual Pablo está diciendo que hay que perdonarlo estuviera endemoniado. Es un hermano que se dejó usar por el demonio. Y si la iglesia no le perdona, si los hermanos no le perdonan, están dándole lugar a Satanás en su vida. Están llevando a la perdición a ese hermano. No estamos aquí para condenar. Estamos aquí para perdonar, estamos aquí para amar, estamos aquí para restaurar, estamos aquí para sanar. Tenemos que ser esas imágenes, esos instrumentos de Dios en la vida de los demás, es lo que Pablo está diciendo. Y si no somos útiles a Dios, estamos dándole lugar en la vida de los demás y de nosotros mismos al mismo Satanás. Qué curioso, porque no dice adversario, no dice diablo, dice Satanás. Satanás quiere decir acusador, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. ¿Sabe? Esto me llama la atención porque Pablo no dice para que Satanás no gane ventaja sobre aquel hermano que se ha extraviado. No, 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 no. Como quien dice, ese ya Satanás ganó ventaja sobre él. No lo está condenando. Pero Pablo quiere evitar que Satanás ocupe el lugar de Dios en la vida del verdadero creyente. Por eso dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Él está ahí pendiente. Si usted no ama, si usted no perdona, su corazón se llena de odio, su corazón se llena de rencor y su corazón, en lugar de ser controlado, dirigido, lleno de la presencia de Dios, va a ser controlado, dirigido y lleno de la presencia del mismo Satanás. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.